Ezka, bainauken ezkiak ematen zabat batzak, bai, batek, bai, ezkiak, bai. Hola. Bueno, egun guztioi, eta eskarrik asko, gaurko agerraldi hontara etorri zaretelako. Bueno, ikuste duzen bezala ziurren gaude, eta ziur da Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentroa. Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, ziur. Eta gure helburua da justu espazio hau, bere momentuan, ondala urte bete, martxan jarri genuenean ziur utxik zegoen espazio bat, laborategia, ikuste zuen bezala ja ekipamentuekin ja beteta dago eta martxan, eta berau zuei aurkeztea zen, helburua, bueno, ez teknikoki xetasun asko eta sartuta, baina bai horrek ziurren proiektuan ikuspegiti ze jauzi ekarri duen zuei agertzeko asmoa geneukan. Eta hain zuzen ere, punta-puntako zibersegurtasun industrialeko laborategi bat, eta esan, hori, ziurre irikizenean 2019ko azaroan, beraz urtebete pasa dauka zentruak, oraindik ere garatu gabeko azpiegitura zala hau. Eta esan, ziurren helburua hasi zenetik zala izatea Gipuzkoako industrien aliatua, zibersegurtasunaren ikuspegitik. Ikusten genuen gainera, prozesu industriala digitalizatzen ari ziren neurrian, eta hori geldiezina zen prozesua, zibersegurtasunak geroz eta importantzi gehiago hartzen zuela, eta arlo horretan Gipuzkoak behar zuela horrelako zentru bat, zibersegurtasuna sustatzeko gure enpresetan. Enpresa handiek, traktorek esaten diguna, horiek beharra daukate, baina almen propioak bauzkate hortarako, aldiz enpresa txiki ertainek ez horren beste, eta nola gure enpresa azpiegitura sarea, gehiena enpresa txiki osatuta dagoen, uste genuen ikuspegi publikotik hori sustatzea, beti ere, etorkizunarik izen filosofiarekin, enpresarekin eta eragileekin elkarlanean, hori inposo importante zela egitea eta horregatik sortu zen ziur. Ez dugu ahaztu behar horrek daukala zerikusia gure enpresen lehiakortasunarekin, ez dugu ahaztu behar hori. Zibersegurtasunak helburu hori badaukala eta gero hortan sartuko gara gehiago. Zer egin du ziurrek, zer egin dute ziurreko arduradunek eta langileek azken urte honetan martxan jarri zenetik? Hasteko, Gipuzkoako 300 enpresekin harremana eduki dute. Eta hortan eduki dute harreman horrek, balio izan du hainbat eta hainbat Gipuzkoako enpresen zibersegurtasun arloa indartzeko eta segurtasun hori indartzeko eta almen horiek indartzeko. Eta gero baita ere, ez dugun duaztu horrek nazioarte ikuspegitik Gipuzkoak duen posizioa ere hobetzeko balio izan duela. Askotan, eta guain bertan eduki dugu bilera bat arduradunekin, esaten ziguten enpresak etortzen direla asmo horrekin ez du. Nik kanpora noa eta kanpoan eskatzen didate pixkat bermatzea zibersegurtasun ikuspegitik nire produktua edo nire zerbitzua. Eta hori horretarako ziur baliagarria izan da. Eta ikusten dugu, orain arte apustua importante izan balima da, are eta gehiago dala COVID-19aren ondorioz. Hay una cuestión que es muy relevante y es el hecho de que todos y todas sabemos que COVID-19 nos ha traído, entre otras cosas, pues una transformación en las relaciones y también en el ámbito industrial. El teletrabajo ha sido una constante, el incremento ha sido exponencial. Y eso ha acarreado también el incremento en los incidentes de ciberseguridad. Hay un estudio elaborado por IBM que dice que el inicio de la pandemia trajo un incremento del 125% de los ciberataques a nivel europeo. Eso significa que a nuestro nivel también, estando en Europa y siendo un territorio eminentemente industrial, la incidencia y el crecimiento tan importante en los ciberataques también se ha producido evidentemente en Euskadi y en el territorio de Gipuzkoa. Y por lo tanto es fundamental también en tiempos de COVID seguir protegiendo cada vez más a nuestra industria. Gero, esan, laborategi honek ekarri duena izan dela alde batik inbertsioa, 350.000 euroko inbertsioa etorri da, ekipamentu guzti hauetan, eta gu daukagun enfokea elkarlaneko enfoke badala. Bertako zibersegurtasun enpresekin,
antolaketarekin baita ere, hor dauden enpresa antolaketa guzti horiekin, harremana martxan jarri dugu, lanbide heziketa zentroekin, guretzako funtsezkoa da, azkenean ekosistema oso bat lantzea gure lurraldean, eta guk egiten duguna da, eta instalazio hauekin, sakontzen dugu prozesu bat, nik esango nuke, 4 espazio diferente edukita ere, batepat 3 helburu nagusi betetzeko. Bata izango litzateke formazioa, bigarrena ikerketa, eta 3. da baita ere, frogak egitea, simulazioak egitea, batipat produktu eta sistemen eta teknologien ingurukoak ez. Hor, testajeako edo testak egiteko, probak egiteko espazioa daukagu. Zein da hurrengo urratsa? Hurrengo urratsa izango litzateke zertifikazioa. Hasieratik geneukan garbi, zibersegurtasun planteamendu bat eta prozesu bat garatzen denen enpresa batek, eta hori egiten duenen enpresa batek, gero horren akreditazioa behar dela baita ere, eta hortarako zertifikazioak oso importantea dira. Orduan guk hurrengo urrats hori, laborategi hori martxan jartzearekin batera, uste dugu ziurrek hurrengo jauzi egin behar duela zertifikazioen arlo horretan. Eta hortarako, justu Gipuzkoako industrien almen horiek zibersegurtasun ikuspegitik frogatzeko, neurtzeko eta zertifikatzeko oso proiektu ambizioso daukagu esku artean. Eta justu hori da Next Generation Euskadi azkenean egitasmoan sartu dena, onartua izan dena, eta guk eskatzen dugun inbertsioa eta diru laguntza arlo horretan da 4,6 milioi eurotakoa. Nahiz eta proiektu osoak 13,8 milioiko kopuru osoa daukan. Baina egia da, 4,6 milioiko diru eskaera horrek agertzen duela zein dan gure ambizioa arlo horretan, zertifikazio arlo horretan. Guk nahi duguna da, eta garbi dago, gure enpresak horrela izatea lehiakorrak, eta mundu guztira joaten direnean, zertifikazio bat edukitzea onartua izango dana eta homologatua dagona, akreditatzeko benetan zibersegurua direla. Euren produktuak eta euren zerbitzuak. Esa es la cuestión que para mí cobra importancia el día de hoy. Con la apertura de este laboratorio entramos en una nueva fase en la cual la certificación de los productos y los servicios de las empresas del territorio de Guipúzcoa es un objetivo en este momento que podemos acometer, pero es un objetivo muy ambicioso. Por eso hemos presentado un proyecto importante a Euskadi, a Next Generation Euskadi, que ha sido aceptado y ha sido publicado, y la petición de financiación es de 4,6 millones en un proyecto en totalidad de 13,8 millones de euros. Con lo cual, al final, al fortalecer todos los procesos de STIUR, pero fundamentalmente encaminándolos hacia la certificación, lo que queremos es que STIUR dé un salto cualitativo muy importante y además solicitar y recabar el apoyo europeo financiero para llevarlo adelante. Ese sería un poco el meollo de la comunicación de hoy, el hecho de que, además con esa actualidad, ¿no? Con el hecho de que en pleno proceso de aprobación de Next Generation Europe, Euskadi, y en este caso Guipúzcoa, haga una apuesta por la certificación en el ámbito de la ciberseguridad. Y finalizar afirmando otra vez que el territorio de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Guipúzcoa, las instituciones del territorio de Guipúzcoa, vamos a continuar apoyando a nuestras empresas porque la competitividad futura de las empresas del territorio de Guipúzcoa es al final el bienestar futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa. Somos muy conscientes de que somos un territorio industrial y queremos seguir siendo un territorio industrial y para eso hay que tomar decisiones y hay que tener infraestructuras y hay que prestar servicios también al ámbito de la empresa. Eta hori izan pixka bat nire helburu nagusia, hori komunikatzea. Hortik aurrera, koldoi batzuk zuek hartzen duzu hitza, eta ondoren, pixka proiektu aurkeztu ondoren, eta zuek dituzten galdera erantzun ondoren, baina enekok amaituko du ekitaldia, gaurkoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel. Bai, Maria Zeinik, ziurreko solitaria bera, eta aurkeztuko dugu pixka bat zer den gure laborategi industriala. Gure kasuan, Markelek esan duen bezala, orain dela urtebete hasi ginen lanean, eta ja lortu izan dugu geneukan bi erronka garrantzitsu batzuk. Bata zen laborategia martxan jartzea, eta bestea zen plan estrategikoan zeuden zerbitzu guztiak martxan jartzea. Hori lortu izan dugu, eta horren ondorioz, jarri gaur arte atzo pasan hilabetean hasi ginen behatokiaren lana egiten,
eta gaur artik aurrera hasiko gara ja enpresekin lan egiten, lan heziketa institutuekin lan egiten, eta hainbat unibertsitateekin lan egiten gure zibersegurtasun laborategitik. Como estaba comentando, nosotros estamos enfocados principalmente a dos ámbitos de actuación dentro del laboratorio de ciberseguridad industrial. Uno de ellos va a ser colaborar directamente con las empresas industriales de Guipúzcoa, tanto empresas industriales como fabricantes de productos industriales, en los cuales vamos a buscar que traigan sus diseños y sus productos a nuestro laboratorio para probar, ensayar, investigar sobre la ciberseguridad, sobre sus diseños y sus productos, en un modelo prototipado o en una evolución o en un evolutivo de esos productos. Ese es uno de los principales retos que tenemos dentro del laboratorio. También dentro del laboratorio lo que vamos a buscar es que las empresas industriales que compren a terceros herramientas industriales puedan traer esas herramientas antes de desplegarlas en sus redes industriales reales, que lo puedan probar y simular dentro de un laboratorio, entornos controlados, para poder hacer las diferentes pruebas que necesitamos para asegurar que esa tecnología puede funcionar dentro de una planta real. Baita ere, gaude bideratutak unibertsitateekin lan egiteko eta lan heziketako institutuekin lan egiteko, beraien praktikak hemen egiteko. Gu nahi izango dugu beraiekin lan egin, beraien kurrikuluan sartzea, eta hemen bi munduak elkarrekin daude, bai mundu industriala, bai mundu zibersegurtasun mundua, IT edo teknologia de gestión ditzen dena, eta mundu horretan nahi dugu elkartzea eta dauden perfilak, mistoak eraikitzea edo kreatzea perfil mistoak, bai industrialak, bai cibersegurtasun munduan. Lo que estábamos buscando, como estábamos comentando, es que trabajar con los institutos de formación profesional, con las universidades y conseguir crear perfiles mixtos, perfiles que vengan de la industria, que vengan de la informática y que puedan unificar sus conocimientos a través de este laboratorio en el cual mezclamos tecnologías de ambos mundos, del mundo industrial y del mundo de la ciberseguridad. Aquí podéis ver que este es un laboratorio demostrador, que es exactamente el mismo que luego María, como directora técnica, lo explicará más en detalle. Es el mismo que tenemos aquí en modelo físico, y este demostrador, lo que es el modelo virtual, lo que vamos a transportar a los institutos de formación profesional, por ejemplo, la semana que viene vamos a ir a uno, en el cual podremos realizar diferentes... Ahora vamos a ir al Zubiri Manteo, vamos a tener la semana que viene una jornada, una formación en Zubiri Manteo en el módulo de informática y de ciberseguridad, en el cual vamos a hacer pruebas en un ámbito virtual sobre qué tipos de ataques se pueden realizar en una planta industrial, qué medidas de seguridad se tienen que implementar para detectar y parar esos ataques. Y esto lo vamos a hacer a través de este laboratorio, que perfectamente es movible, es transportable, y también lo queremos llevar incluso a las empresas industriales para trabajar en vamos a decir, reciclaje de profesionales que vienen del mundo industrial, pero que tienen que conocer, porque están gestionando la planta y tienen que conocer cómo funcionan los sistemas de seguridad. Entonces, al final lo que estamos buscando es crear esos perfiles mixtos y mejorar en la formación de este tipo de perfiles. Y ahora le voy a dar la palabra a María, como directora técnica de CIUR, de la Fundación CIUR, que ella os explicará un poquito en cómo consisten, cómo funcionan los diferentes laboratorios y qué actividades vamos a llevar a cabo. Bai, bale, kaixo. Nik esplikatuko dizut, laborategiak, hemengo laborategiak nola funtzionatzen dute eta gure helburua, ¿vale? Como comentaba Koldo, este es el laboratorio demostrador, que lo tenemos en formato físico y en formato virtual, ¿vale? Lo pongo a producir y bueno, aquí lo que tenemos es reproducimos un proceso industrial, que en nuestro caso al final se trata de un robot que recoge unas piezas del almacén de la entrada. Las piezas se evalúan en el sensor para saber si es una pieza, en este caso, opaca o transparente, y en función del tipo de pieza que sea, el proceso productivo pues se producirá de una manera o de otra, ¿vale? En el caso del laboratorio virtual, el proceso que reproducimos es el mismo, pero en ambos casos el objetivo, lo que podemos hacer es todos los componentes de este proceso productivo, que al fin y al cabo son elementos que nos podríamos encontrar en cualquier planta industrial de las empresas guipuzcoanas, lo que podemos hacer es modificarlo, es muy flexible, modificarlo y cambiar la configuración para poder reproducir el proceso industrial de cualquiera de nuestras empresas, con la finalidad, como te comentaba Koldo, de poder, desde el punto de vista de la ciberseguridad, estresar este proceso, introducir modificaciones, simular ataques y ver cómo este proceso se comporta, y en función de ese comportamiento poder mejorarlo desde el punto de vista de la ciberseguridad y poder prepararlo para la realidad
a la que se enfrentan nuestras empresas industriales, ¿vale? El objetivo es que lógicamente, que esta maqueta sea lo más real posible a lo que nos encontramos en una planta industrial de cualquiera de las empresas, en la que en cualquier momento se puede producir un error, ya sea por un ciberataque que esté sufriendo, o porque se produce un problema en la planta, o porque este robot industrial de repente detecta que hay un trabajador que está entrando en su espacio y se puede producir un proceso de alarma y un error que haga que la planta para. Entonces, la finalidad es que este sistema sea lo más real posible a lo que nos encontramos en las empresas industriales, para que esas empresas puedan venir aquí y podamos reproducir sus procesos productivos y analizarlos con ellos, ver cómo se comportan sus componentes, ver sus soluciones y poder mejorarlas con nuestra ayuda desde el punto de vista de la ciberseguridad. Comentaba aquí en el laboratorio virtual, que como comentaba Koldo, tiene la finalidad de que lo podemos mover y llevarlo a centros de formación profesional o a empresas para reciclaje de profesionales. Aquí el proceso en este caso es el mismo y al estar virtualizado pues nos permite todavía incluso jugar mucho más con él para poder introducir nuevas soluciones, modificar los componentes, modificar las programaciones y jugar un poquito con ello, ¿vale? Y poder enseñar a las empresas pues cómo mejorar sus procesos. Entonces, bueno, esta sería la parte del laboratorio demostrador y luego, si pasamos a esa parte de allí, lo que tenemos es los laboratorios tecnológicos y de ciberseguridad industrial, ¿vale? Entonces, en este caso, así como quizá esta parte que hemos comentado es más, la finalidad de esto es extraer empresas y reproducir sus procesos, en este laboratorio tecnológico, que también es una parte muy flexible de todo el laboratorio, lo que tenemos es una doble función. Por una parte, nosotros probamos nuevas soluciones, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías que integramos en también lo que sería una planta industrial y probamos cómo funcionan, cómo se comportan, cómo se integran con nuestros sistemas, para luego eso poder enseñárselo y poder llevarlo a las empresas y que ellos también conozcan todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas soluciones que hay en el mercado disponibles para ellos para ir cubriendo sus necesidades. Y por otra parte también, otra de las finalidades, objetivos del laboratorio tecnológico es que empresas industriales de nuestra región traigan sus productos, sus máquinas que ellos mismos fabrican o nuevos productos y desarrollos que van a integrar en sus plantas y podamos testearlas desde el punto de vista de la ciberseguridad y ver cómo de ciberseguros son. Y podamos decirle a la empresa, bueno, pues desde SIUR hemos certificado que tienes un producto seguro y que incluso puedes ir donde tus clientes con esa certificación de que tu producto es seguro, o podemos detectar esos fallos que hacen que tu producto o tu servicio no sea seguro para que podamos ayudarles a mejorarlo y llegar a este nivel de ciberseguridad que ahora mismo el mercado les está pidiendo. De hecho, por ejemplo, lo que tenemos aquí, en este caso lo que tenemos en el laboratorio, hemos introducido una solución de mercado que nos permite monitorizar una red industrial, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en esta herramienta está recibiendo el tráfico industrial de lo que sería una planta industrial real, con todo el tráfico que se produce, y aquí lo que tenemos es un mapa en el que nos representa todos los elementos, PLCs, HMIs, sensores que están en la planta industrial y cómo se comunican entre ellos. Entonces, esta herramienta va aprendiendo cómo funciona nuestra planta, va aprendiendo cuál es el comportamiento habitual de nuestra planta, del tráfico, de cómo se comportan nuestros elementos de red. Y sería capaz de detectarnos una situación como esta, en la que nosotros hemos inyectado tráfico malicioso en la red para simular un ataque. Y entonces la herramienta es capaz de decirnos, cuidado, tienes un ataque, alguien está intentando atacar tu planta y está intentando mandarte malware. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, al final esta solución incorpora tecnología, inteligencia artificial, y lo que hace es, en base a ese comportamiento que he aprendido, que es el comportamiento normal del tráfico de nuestra planta industrial, en un momento
detecta que algo está funcionando de una manera anómala que no había visto hasta ahora y entonces nos genera una alerta en la que nos da de una manera muy rápida, nos da toda la información relacionada con esa alerta y nos permite de una manera rápida actuar para parar ese ataque o intentar que las consecuencias sean las mínimas posibles. Entonces, bueno, esto es un poco todos los componentes del laboratorio que tenemos en SIUR. Aurreko guztia, bai. El laboratorio teknologikoan dakagu 3 laborategiak. Hori, helburua da oso malgua izatea eta guk hori komponente bakoitza jolasteko, bale? Bai, eta horiek eraikitzeko egin dugu ikerketa bat Gipuzkoa mailan jakiteko zer nolako teknologiak dauden Gipuzkoako enpresetan. Eta azkenean 3 laboratorio teknologiko horietan erreplikatu izan ditugu gehien bat zer nolako teknologia dauden Gipuzkoa mailan. Bai. Eta bueno, aurreko guztia laburbilduz, laborategi honetan Gipuzkoako enpresetan presentzia handiena ditun fabrikantzaileak sartu ditugu. Esan dut bezala, esan didan bezala, laborategia oso malgua da, hori oso garrantzitsua zen guretzat. Enpresa gehienak etor daitezen, haien osagaia, soluzioa eta garapen berriak probatzera, eta guztia egingo dute ingurune seguru batean. Eta guk, SIUR enpresatik lagunduko diegu haien produktuak eta haien zerbitzuak ziberseguruak izaten. Vale? Eta Galderaren bat. Alguna pregunta? Ziurtagiaren inguruan jakin ez zer mailakoa. Baina, zein behar dugu, baina epekitxingo du, ez dugu. Jakiteko nuke ziurtagire horrek eremu daukan. Gipuzko horretan dan, Euskadi mailakoa, Europarra, lehendikan badagoen eta hortara erantziko den, Euskolabelen pareko zerbait berria den, ez da. Bilatuko duguna da Europarra izatea. Oraindik ez dago, baina Europa mailan ez dago ziurtagiri zibersegurtasun produktua ziurtatzen duena, eta gu bilatuko duguna da Europa mailan, ziurtagiri hori egitea Europa mailan, ez bakarrik Euskal Herri mailan, baizik eta Europa mailan. Hori da objektibo garrantzitsuena. Ez da horren lortu, zer data lortzen. Azkenean da jakitea ziurtagiri guztiak konparatu behar dute edo gapain behar dute estandar batera. Oraindik gaude bilatzen zer nolako estandar, zibersegurtasun estandar bat erabili ziurta hori lortzeko. Eta azkenean industria mailan, industria ezberdina daude, automozioa dago, ferroviario dago, hainbat eta bakoitza dauka bere estandarra eta bilatu behar duguna. Eta herrialde bakoitzan dauka bere ziurtagiria. Frantza dauka beraienak, Alemanian dauzka beraienak, Ingalaterran dauzka beraienak, eta gu bilatu eta ikerketu nahi dugu ziurtagiri bat Europa mailan izatea. Bai sektoreka eta bai ez estatu bakoitza bere estatu barruan ziurtagiri bat, zeren bestela Europa mailan bat bakarrik egotea. Eta horrekin lan egingo dugu. Ya está en marcha, hay demanda de empresas y ¿el coste cuál es para las empresas? El coste de momento no tiene coste para las empresas. Estamos dentro de la Fundación SIUR y estamos viendo, está ya disponible para las empresas. Ya hay alguna empresa que ha mostrado interés en venir y probar una tecnología principalmente de control de acceso remoto, en el cual puedan implantar y se puedan conectar en remoto a sus clientes para gestionar las plantas industriales, y hay alguna empresa que ha pedido a ver si puede venir aquí a probar en un ámbito controlado esa tecnología. Ya empieza a haber demanda. Y de momento va a ser gratuito esta disponibilidad de las empresas y veremos luego en un futuro cómo arranca o qué necesidades o si tenemos que evolucionar o etcétera, etcétera. Labur eta bi ideia izteko, bakarrik, ez? Bueno, denengoa, argi eta garbi esateko, Gipuzkoako Foru Aldundiak argi ikusi zuenean zeintzan gure lurraldearen industriak zuen behar nagusienetako bat, behar hori erantzuna ematea ere gure egin genuen. Eta hori dijoa, Donostiak daukan filosofia baten barruan. Hain zuzen ere, Gipuzkoak daukan industriaren aldeko apustu hori gure apustua dela. Eta hiriak hor egon beharra daukada, eta hor parte hartu behar duela, badio erantzia eskaintzen duten zerbitzuak eskainiaz, ez? Eta hau neurri batean ere hori bada.
Beraz, denengo ideia hori. Eta bigarrena, niretzako garrantzitsua batez ere diputatu nagusiak aipatu du, ez? Next Generation hainbestetan hitz egiten dugun proiektu horien inguruan, ez? Nik harrotasunez esango nuke gauza bat. Horren aurrean bi jarrera ikusten ditu da, ez? Horredako diru laguntzak edo fondoak aterako direla jakiten danean korrika eta presaka zerbait asmatzera dedikatzen direnak, edo horredako fondoak ateratzen diranean aldez aurretik egindako dana ondo bideratuta dagoedako zer aurkeztu dutenak. Eta nik uste dut Gipuzkoak, Donostiak bigarren hori egin dugu da argi eta garbi, ez? Eta hau da horren adibide oso on bat, beste batzuek bezala. Eta horre ere bagaude, hori azpimarratu nahiko nuke. Decía que quería culminar o terminar con dos ideas muy simples, ¿no? Por una parte, cuando la Diputación Foral de Guipúzcoa percibe y constata y nos traslada que una de las principales necesidades que necesitan respuesta para la industria de nuestro territorio es precisamente el ámbito de la ciberseguridad, nosotros no tenemos ninguna duda de que también tenemos que estar ahí como ciudad, porque las apuestas industriales del territorio son nuestras y las compartimos y las consideramos así. Y si en nuestra mano está, como ciudad, el aportar a la industria del territorio que también es nuestra, evidentemente estaremos presentes y estamos presentes por eso en CIUR. Y la segunda idea fundamental es ligada a lo que son los fondos europeos, los proyectos Next Generation, de los que tanto hablamos últimamente, ¿no? Creo que ante el anuncio de la existencia de esos fondos hay dos actitudes posibles. La de quien, corriendo ya a prisa, trata de articular algún proyecto que presentar, y la del que ya tenía un camino hecho y sabe lo que tiene que presentar, ¿no? Y creo que el ejemplo de Guipúzcoa y de Donostia es este segundo, y desde luego el ejemplo de CIUR es este segundo. Un año de recorrido, cuando empezasteis no sabíais que venía el coronavirus, ni vosotros ni nadie, y sin embargo cuando hemos tenido la oportunidad de presentar un proyecto, pues teníamos muy claro qué era lo que teníamos que presentar y no hemos tenido que inventar nada. Creo que es un rasgo común de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Donostia con muchos otros proyectos, pero hoy fundamentalmente con este. Da hoxe, da nere aldetik esan nahi nuen aizteko, besterik ez, eskerrik asko, gaurkoan eman dizkigu zuten azalpen hoiegatik, eta segi horrela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ¿listo es?